Lili Telles pide que el presidente se disculpe, que pida perdón a Alejandra Cuevas. Yo pregunto, ¿así también se pondrá Lili Telles para pedir, exigir que pidan perdón los Carlos Marín, los Ciro Gómez Leiva, por hacer una defensa de Jesús Murillo Caram, de Peña Nieto, de Salvador Cienfuegos, de Miguel Ángel Osorio Chong, de la verdad histórica? Hoy que me ha tocado desenterrar estos audios, estos videos de Ciro Gómez Leiva defendiendo la verdad histórica, cuando me ha tocado escuchar a Carlos Marín pedir que los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa se disculpen con Jesús Murillo Caram, digo, qué mierdero hemos tenido en los medios de comunicación, cuánto pinche prostituto hemos tenido en el periodismo mexicano, y estos hijos de la chingada todavía se creen con autoridad moral y con cierta credibilidad, y tan es así que lo siguen publicando en medios y siguen teniendo espacios de respetabilidad cuando han defendido a los malandros. Así queda establecido con el tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso Ayotzinapa. Querido Jaime, chingada madre. Sí, no, te entiendo perfectamente. Desde ayer nos hemos asomado al horror que dejó tras de sí Enrique Peña Nieto. Para mí, que ha rebasado en serio todas las expectativas del horror que me imaginaba. Y yo hacía la siguiente reflexión hace unas horas, querido Vicente. Cuando yo estaba como corresponsal en Washington, habitualmente realizaba un par de viajes cada año a la Ciudad de México para tocar base con mis medios de comunicación, y siempre aprovechaba para ir a Los Pinos a tocar base. Y me acuerdo que justamente a raíz de lo que había pasado con el caso de los 43 de Ayotzinapa, tuve un encuentro en privado con Eduardo Sánchez, el portavoz, y precisamente mi tema era los 43 de Ayotzinapa. Yo le pregunté directamente a Eduardo: oye, Eduardo, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? ¿Ustedes qué información tienen? Y Eduardo Sánchez me confesó que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba realmente muy preocupado por lo que ocurría en Guerrero y en Morelos, y que estaban haciendo labores de inteligencia para ver de qué manera, cómo se va a extender el crimen organizado, y para saber qué se hacía, ¿no? Pero me hizo tilín cuando me dijo operaciones de inteligencia en Guerrero y en Morelos. Entonces, evidentemente, ahora sé a qué se refería Eduardo Sánchez. Pero fíjate tú, querido Vicente, que yo hacía un viaje cada año y tuve ese encuentro con Eduardo Sánchez, de la que más o menos pude deducir que el gobierno de Peña Nieto estaba haciendo algo, ¿no? Pero, ¿tú crees que personajes como Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, columnistas de renombre, Carlos Loret de Mola, todos ellos que estaban continuamente recibiendo información de Los Pinos, no sabían algo? Yo, la verdad, no me creo que ninguno de ellos hubiera pasado, o sea, tuvieron que detectar indicios de que algo se estaba haciendo en Guerrero y Morelos. Y además hay que tener en cuenta otra cosa importante, Vicente. ¿Te acuerdas que en esa época el gobierno de Peña Nieto y el secretario de Educación traían una campaña desatada contra el magisterio y justamente también contra los estudiantes de esa normal en Ayotzinapa? Y a esos chicos los habían ya prácticamente criminalizado, deshumanizado. Los presentaban como sicarios, como vinculados al crimen organizado, ¿me entiendes? Los culpaban ya de lo peor. Es decir, algo se estaba cocinando ya en ese entonces para cargarse a estos muchachos. Y el gobierno de Peña Nieto tenía información privilegiada porque había conseguido infiltrar a militares en la normal de Ayotzinapa. Luego entonces, ¿por qué estos periodistas que no solo callaron, sino que, como tú bien dices, defendieron estas operaciones encubiertas del gobierno? Y a mí se me hace realmente eso muy grave, porque es defender con carácter contumaz
a un gobierno que cometió crímenes de lesa humanidad. Es muy grave lo que ha ocurrido y yo creo que de no ser por el manotazo que dio el presidente López Obrador, esto quizá nunca se hubiera llegado a saber. ¿Y por qué? No solamente porque los altos mandos de las Fuerzas Armadas callaron porque era una operación encubierta ordenada desde el más alto nivel, sino porque contaban con la complicidad de comunicadores que ahora cuando tú ves esta revisión, a mí me dan arcadas, me dan ganas de vomitar del carácter tan vendido, ¿no? Tan monstruosa fue su complicidad que uno dice, bueno, yo puedo aceptar que ciertos periodistas callen porque a lo mejor, qué sé yo, le iban a un partido, tenían intereses, pero callar un crimen de lesa humanidad, querido Vicente, para mí es muy, muy grave. Y hay que decirlo, si no fuera por la voluntad del presidente